Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis queridos saludadores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Hoy día tenemos un nuevo videito en este canal en donde les estaré actualizando mis lecturas. Ya sé, el wrap pack a mí ya se me pasó, estamos en septiembre, así que bueno, voy a hablarles sobre los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 libros que leí en el mes de julio. ¡Esta perra está loca! Así que empecemos, o si no el video se me va a poner enorme. Bueno, el primer libro que leí fue un libro que me hicieron leer en el colegio, que en este caso fueron Los 3 consejos. Este libro, les voy a dejar por aquí la carátula, para no estar sacando los libros porque, la cuestión es de que nos cuenta la historia de este personaje principal que vive en la tierra. Y bueno, la cuestión es de que está casado y da la situación en donde no consigue trabajo, entonces tiene que irse por varios meses a buscar esa chamita porque la vida está dura, la calle está difícil. Va a buscar a esta hacienda, porque recordemos de que ser una persona que trabaja para un hacendado como que no recibe mucho dinero. Entonces, esta persona va buscando hacienda que verdaderamente le retribuye económicamente lo que necesita y lo que verdaderamente está exigiendo. Encuentra una hacienda en la cual al parecer pagan después de 20 años, pero tu alojamiento y comida están pagados dentro de esos 20 años. Pasados esos 20 años, el hacendado le dice: ¿quieres estos sacos de dinero o prefieres los 3 consejos? Y ahí hay como una controversia muy extraña, una mezcla de magia, sobrenatural, así que yo le di la calificación de 3 estrellas. El siguiente libro que yo leí fue La isla bajo el mar de Isabel Allende, una historia que a mí me fascinó, por aquí les voy a dejar la carátula, que nos cuenta la hermosa y triste historia, porque recordemos que Isabel Allende escribe dramas sobre mujeres. En este caso tenemos a esta mujer que es esclava y es muy triste. Yo lloraba a mares porque vemos el crecimiento de esta niña hasta finalizar para conseguir su libertad. Cómo vemos cómo es de niña, cómo concibe la esclavitud, cómo termina siendo vendida a una mala persona, qué es lo que hace esta mala persona con ella. Luego también nos hablan sobre cómo ella de alguna manera concibe a los cimarrones, que para los que no saben son aquellos que también se encargaron, en este caso, de la libertad de los negros. Y bueno, ella cuando escucha ese tipo de conversaciones como que entra en una dualidad moral, porque como a ella le han enseñado de que siempre hay que estar debajo de los blancos, no sabe qué hacer. También vemos qué es lo que ella hace cuando se convierte en madre, luego cómo ven la maternidad de otra manera, cómo logra empoderarse de alguna forma y cómo vemos de que este empoderamiento no es algo que se consigue de la noche a la mañana, sino que al contrario es todo un proceso. Es un libro muy bonito que habla sobre el amor, sobre el placer, sobre el dolor, sobre la maternidad, sobre la feminidad, sobre la paz mental, de alguna manera también las distorsiones mentales. También vemos cómo juega un rol importante eso de la religión vudú. Es muy chévere también cómo se ve también una revuelta. Y es muy fuerte y es muy buena la historia. Leanla, yo le di 5 estrellas, así que alta recomendación de mi parte. El siguiente libro que leí fue Abajo Satán de Clive Barker. En este caso les voy a dejar por aquí la carátula. Yo lo escuché en audiolibro y Abajo Satán sinceramente a mí me sorprendió. Le puse 4 estrellas por el mismo hecho de que mezcla no solamente el terror sino también el horror. El hecho de que también esté muy bien narrado, tenga música de fondo, tenga ciertos efectos de sonido, produce otro tipo de impacto, en mi caso como audiolectora. Y siento que esta historia es como esas primeras historias adentrándonos al terror, como un poquito más sobrenatural. Vemos también a costa nuestras propias creencias. Es una historia muy buena. No le di 5 estrellas por el final, pero
Por lo demás, es una increíble historia, así que léanlo ahorita mismo. La siguiente audiolectura que yo realicé fue Reflexiones de un sobrealimentado de Woody Allen. Bueno, Woody Allen, como ustedes saben, es un autor que yo ya he leído varias veces, pero que tiene cierto tipo de sarcasmo y muy buenas reflexiones, te vuela la cabeza, a pesar de que él sea como que muy cómico. Utiliza la comedia y el sarcasmo para generar autorreflexión sobre un evento que sucede muchísimo en la humanidad, pero que nadie le ha tomado atención. En este caso, vemos una historia sobre una persona, como lo dice, sobrealimentada. Es una persona gorda, tal cual. Y bueno, la cuestión es de que va tirando como esos estereotipos o estas conversaciones que giran alrededor del cuerpo de esta persona. Como vemos de que la gente no se fija en sí mismo, sino en el cuerpo de los demás, cosa que no deberían hacer. Y bueno, la cuestión es de que vemos reflexiones muy intensas sobre cómo se ve la alimentación, cómo se ve a alguien sano, cómo alguien que verdaderamente disfruta de la comida y que también juega aquí un rol muy importante en lo que consideramos salud física, porque también juega un rol importante en lo que significa la medicina, la psicología y el aspecto social. Ese triángulo es importante y es muy buena la historia, tienen que escucharla, tienen que leerla, les va a volar la cabeza. Yo le había puesto 4.5 estrellas porque hay una cosita por ahí como que no me cuadró, pero por lo demás, excelente historia. Léanlo al total. El siguiente libro que yo leí fue Por amor al arte de Santiago Camacho. Este es un autor independiente que también sale en este mismo podcast o hacen audiolibros en conjunto. Al principio nos contaron de que esta historia tenía muchas cosas fuertes, o sea, nos dieron una lista de trigger warnings en donde había sangre, donde había violencia, donde había abusos, donde había muchas cosas que a veces a la gente le altera. Yo decía, mientras más trigger warnings, más ganas tengo de leerlo. Y bueno, en este caso, escuchar. Nos contaron la historia de Por amor al arte, en donde mezcla una historia muy interesante. Tiene como, si te gusta Stephen King, te gusta Lovecraft y una mezcla de Edgar Allan Poe y al mismo tiempo una buena crítica social, léete este libro, es buenísimo. Tiene muchas cosas de suspenso que luego pasan a terror, a horror, pero a ese horror bien intenso, en donde claramente se diferencia terror de horror, y es visceral, es intenso, es fuerte, pero que al mismo tiempo esa misma fuerza de la historia genera una crítica muy, te vuela la cabeza, simplemente te deja sin palabras. Yo, a pesar de que este autor sea un autor independiente, yo por mí le comprara todas sus obras y me da mucho gusto haberlo conocido en este audiolibro y haber escuchado por su propia voz cómo narraba su historia. Cuando al final me dijeron de que era él, yo quedé así, ¿cómo? ¿No es una historia de Stephen King? Y no, era de él. Y me gustó muchísimo, me impactó, me impresionó. Tiene todas las cosas necesarias para que a ti también termine de gustar. Otra historia que también escuché en audiolibro, porque en ese mes los audiolibros a mí me salvaron, porque como estoy haciendo mis prácticas, entonces no tengo mucho tiempo. Entonces la cuestión es de que me leí Sabor a Magia de Caridad Bernal, que también es una autora independiente, le puse 4 estrellas. Y me recordó de cierta manera a esas historias de amor que están hechas para asustar, para sorprenderte, pero no para bien. Porque te muestran la parte más fuerte de ciertas cosas que se consideran muy cotidianas o normales, porque siempre los vemos muy color de rosa, ¿no? Pero jamás vemos la parte oscura. Y esta autora lo hace de forma impresionante. Yo estaba escuchando el audiolibro mientras estaba barriendo mi cuarto y yo me quedé así con la escoba. ¿Qué acaba de pasar? O sea, no me puedes mentir. O sea, ¿cómo es posible? Yo tenía a mis sospechosos, pero la señora me dio una vuelta de tuerca, un plot twist que yo caí de poto. Yo pieza quedé. Así que léanlo. Otro audiolibro que también me escuché fue La Bruja de Shirley Jackson, que por aquí les voy a dejar la carátula, le puse 5 estrellas. La Bruja es una historia brutal y claramente nos cuentan la historia de una persona que es acusada de brujería. Y en este caso, o sea, como que nos dan a entender que supuestamente alguien ha sido acusado de brujería, pero vemos a una señora con su hijo y a un tercer personaje y a un bebito.
Lo que pasa es de que en este tren va la mamá y su hijo con su bebito, ¿no? La señora tenía otro bebé más chiquito, y aparece este otro tercer personaje que al parecer comienza a contarle historias muy turbias sobre cuál era el tipo de relación que él tenía con su hermanita chiquita. Es muy perturbador, sinceramente. Y también aparece ahí cómo él concibe verdaderamente a la brujería y por qué las brujas tienen que ser asesinas. Es una historia muy fuerte, a pesar de que es muy corta. Es una historia que a mí me dejó impactadísima y siento que todas las cosas que pasan ahí dan mucho que decir. Porque vemos la crianza, vemos cómo los niños no son siempre estos seres tan celestes y tan buenos como todo el mundo los figura, sino que así un niño puede llegar a ser muy bueno, pero también puede llegar a ser muy malo. Y esta es la versión en donde vemos otro tipo de escenario con el niño. Vemos cómo un adulto está trastornado, como a veces creemos de que verdaderamente está hablando de una cosa de adulto, pero de repente se está hablando de otra. Cómo existe de que a veces los padres están tan ocupados con uno de sus otros hijos o con el trabajo y se olvidan verdaderamente de supervisar con quiénes están hablando sus hijos o cuánta información del exterior reciben sin supervisión de un adulto. Es una historia brutal que te vuela la cabeza, así que vayan a leerlo. Otro libro que también me escuché fue El Coco de Harry Wolstein. Yo a esta historia le puse 4 estrellas porque sí, es la historia, como que hay un conversatorio antes de contar la historia. Yo dije, el coco, y dije, se refiere al coco de ese que nos asustaban a nosotros. Decía, ahí viene el coco y te lleva. Yo pensaba que de ese coco se refería, pero tiene cierta influencia de ese coco, como que esta historia urbana, ¿no? Esta leyenda que ya tiene tiempo, pero que en realidad este coco como que se convierte como el payaso de It, porque es verdaderamente los miedos de los propios niños, como a veces somos muy susceptibles a ciertas cosas y como a veces la energía, porque yo recuerdo que una vez un profesor me dijo, es que es energía. No me importa si es energía, a mí me asusta su energía, ¿ok? ¿Usted no tiene miedo? Yo sí que tengo miedo. Y bueno, en este caso vemos esa visión y es muy intensa, muy fuerte. Y siento que si no hubiera sido por el final, yo sinceramente le hubiera puesto 5 estrellas, pero le puse 4. Pero es una muy buena historia que nos hace recordar verdaderamente a qué le tenemos miedo, a ese bulto que a veces nuestra mente hace ideas, pero brutales. No hay nada ahí, pero tú ya te hiciste un mundo, ya te perdimos. A ese nivel, es una muy buena historia. Bueno, mis queridos habladores, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, regalarme un like, dejar sus comentarios. Yo los estaré marcando con un corazoncito y les responderé a la brevedad posible. También no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, donde prácticamente les converso de todo lo que pienso. Al mismo tiempo también les hablo muchísimo en Instagram, hacemos dinámicas, se enteran de mis lecturas, de los próximos videos, de cómo vamos a ir dándola toda. Entonces, ya lo saben, tienen muchas recomendaciones, espero que algunas de ellas las lean, las escuchen. Así que tú y yo, mi querido, ahora nos vemos hasta el próximo video. Y por cierto, ¿y ustedes qué leyeron en este mes? Bye.